Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Marcela Tobaldi porque estábamos teniendo dificultades en la conexión. Veremos si podemos continuar. Vemos si se puede sumar, porque no sabemos si hay dificultades de conectividad en San Juan. Estaba hasta el momento moderando este debate la doctora Sandra Gutiérrez desde la provincia de San Juan, quien me comentaba que habían fuertes vientos y que tal vez sea esa una de las cuestiones. Veremos a ver si podemos invitar a Marcela Tobaldi. A ver, ahí estoy cursando invitación. Marcela, a ver si te podés sumar. A ver Marcela, ahí nos está siguiendo, las chicas de San Juan, de Santa Fe. Es una lástima porque realmente no tiene desperdicio la conversación con Marcela Tobaldi, que realmente nosotros tuvimos días atrás una previa con ella, y tiene mucho, mucho para contar. Ahora de mejor imagen y sonido, bueno, vamos a ver si Marcela se puede sumar. Disculpen mi peinado, no estaba preparada para la ocasión, pero bueno, uno tiene que tener un plan A, plan B y plan C. Veremos a ver si se puede sumar Marcela, le envíe la invitación, estoy esperando a que se sume, ojalá lo logremos y que podamos, en todo caso, sortear estas cuestiones tecnológicas que se presentan para poder hacer la transmisión en vivo, tal como estaba previsto para el día de hoy. Voy a volver a invitar, a ver, a la Rosa Naranja, a ver si se puede sumar. Rosa Naranja, a ver, Marcela Tobaldi. Son cosas que nos pasan. Ahí estoy volviendo a intentar sumar a Marcela Tobaldi, que estoy esperando a ver si se suma a esta invitación. Vamos, Marcela, esperamos unos minutitos. Bienvenida Rosa del Valle, Karina, Sandra. Bueno, estamos todas, faltaría la invitada nuestra. Si alguna de las colegas que está ahí en el grupo le puede mandar el mensaje a Marcela para que lo intente nuevamente, voy a estar agradecida. Yo le envié nuevamente también un mensaje de WhatsApp a Marcela para que lo intente. Así que les pido, por favor, si Karina, Sandra o Mariela, les pueden avisar, está ahí en el grupo nuestro de grupo de soporte. A ver,
que el tema es que ella ingrese y que nos siga en el vivo, así aparece y yo la puedo invitar. A ver si alguna le puede decir a Marcela. Yo estoy tratando de invitarla también. No tiene desperdicio la conversación, por eso vamos a insistir a ver si podemos sumarla a Marcela. Veremos si se suma al vivo. Rosa del Valle, ¿cómo estás, Rosa de San Juan? Qué lindo verte. Parece un día complicado, ¿sí? Bueno, Laura Rojas, ¿cómo estás? Bueno, esperemos a ver si la Rosa Naranja, porque Marcela Tobaldi está desde la cuenta de la Rosa Naranja. Vamos a ver, bueno, sí, acá me están llegando mensajes de que no pueden ver, están esperando, me mandan mensajes por WhatsApp también para ver si podemos hacer posible esta comunicación, este debate, este, porque realmente vale la pena. Estoy invitando nuevamente a la Rosa Naranja para que se sume. A ver, estaría bueno que ahí está la Rosa Naranja. Veremos ahora si tenemos suerte invitar. Esperemos que sí. Tiene que aceptar la invitación. Estamos esperando a la Rosa Naranja. Acabo de cursarle la invitación. Veremos si ahora sí puede. Hola, ¿cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué bueno, yo no lo puedo creer. Bueno, primero pido disculpas a los seguidores y a la gente porque no estaba luqueada como para salir a hablar con vos. Estas son las contingencias. Pero bueno, en San Juan había mucho viento, por lo que decía Sandra, se cortó la luz hace un rato y puede ser que por eso teníamos esta dificultad. Algo se Sí, llegó a escuchar y realmente no tiene desperdicio todo lo que vos tenés para contarnos. Por eso es importante continuar con el debate. ¿Querés retomar esto último que vos hablabas en cuanto a, bueno, los derechos humanos y el colectivo trans y travestis? Y bueno, si querés, retomamos desde ahí por si alguno se perdió alguna partecita. ¿Te parece, Marcela? sí, sí, claro. Los derechos humanos de nuestro colectivo fueron vulnerados todos, todos. El primer hecho concreto que se produce en Argentina en favor de nuestro colectivo es la Ley Nacional de Identidad de Género en el año 2012. Mm. O sea que mientras todas las sociedades capitalistas occidentales fueron avanzando, nosotras nacimos en el año 2012. Ahí accedimos al derecho a la identidad, que es un derecho importantísimo para todas las personas que habitan todo territorio, toda nación. Y como había dicho antes, este, todo Argentina, América Latina, América del Norte, cuidado, porque en Estados Unidos yo creo que de los países un poco más civilizados con la identidad travesti puede ser Canadá. Y luego ya cuando cruzamos el charco y vamos a Europa, que sigue siendo Occidente, a las pruebas me remito que no se cumplen los derechos humanos de las personas trans y travesti.
Y somos, en todo Occidente, hemos sido un sujeto prostituido. Esa ha sido la opresión que hubo sobre nuestras personas, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Hay algo de esto como que el machismo, el patriarcado, tuvo como dos objetivos que los cumplió a rajatabla. Uno de ellos es en las mujeres la reproducción y el otro un deseo de los machos que es el sexo. Esos dos objetivos fueron cumplidos a rajatabla. ¿Por qué? Porque se instituyó el fenómeno de la prostitución de sujetos prostituidos en todo Occidente como una base muy profunda dentro del capitalismo. O sea, yo soy macho, yo tengo derecho a tener mi mujer para reproducir con niños, las familias perfectas, y también tengo derecho a consumir los cuerpos feminizados y femeninas, mujeres cis o mujeres trans y travesti, que son los cuerpos feminizados, pagando. Entonces, yo creo que ahí está realmente la historia real de la travestidad y del travestismo, ¿no? ¿Dónde nos pusieron? Totalmente. ¿En qué Totalmente. lugar? Aparte de eso que vos estás diciendo, da pie para pensar, primero, esto, ¿no? El papel de la mujer, ama de casa, reproductora, con un trabajo también no remunerado en cuanto a los quehaceres domésticos, ¿no? Digamos, una invisibilización en cuanto a la cuestión económica, digo, ¿no? Y por otro lado, el cuerpo prostituido de diferentes colectivos. Es muy interesante el abordaje que vos hacés con respecto a esta temática, porque nos involucra a mujeres todas, y en particular a colectivos que a su vez se ven triplemente vulnerados, ¿no es cierto? Históricamente. Y esto que decías, ¿no? Nosotras nacimos en el 2012 con una ley, y entonces, ¿y antes no existían? ¿Cómo era la cosa? Digo, ¿no? Bueno, por suerte hubo ese avance, digo, pero históricamente existían desde mucho antes de la ley. Por eso fue la necesidad de que se, por lo menos, saliera una ley reconociendo el tema de la identidad, ¿no es cierto? En el 2012 en nuestro país. Y bueno, desde el 2012 hasta el momento, realmente pasamos por situaciones muy tremendas y la verdad que ahora mismo que estamos viviendo una pandemia, ¿no? Que no la esperábamos, que no sabíamos que iba a llegar, esa pandemia desnudó la realidad de muchos colectivos, y uno de los colectivos más destruidos, con menos capacidad, con más pobreza, con miseria, con serios problemas de salud, con persecución judicial y de las fuerzas de seguridad, porque esa es la persecución que nos ejercieron siempre, históricamente. Esto es sistemático, o sea, históricamente este colectivo viene padeciendo sistemáticamente esta violencia institucional que de algún modo no permite incluirlas en el sistema, ya sea porque por el tema del acceso a la educación, o sea, primero, bueno, sí, pasa que quiero que me lo cuentes vos, porque ya hablamos de todo esto, digo, primero el grupo primario, ¿no? La familia, que lamentablemente, claro, todavía no está en el imaginario social esto de la contención que requiere un niño o una niña diferente, ¿sí? Que se percibe diferente del género. Entonces, desde el primer momento, con el grupo primario y los diferentes grupos sociales, la escuela y demás, donde el colectivo particularmente está excluido porque, como vos nos contabas el otro día, en cuanto a la educación,
muy pocas tienen acceso a una educación primaria. Hay mucho analfabetismo, entonces eso todavía empeora las cosas, ¿no? Pero si querés, empezamos desde el primer momento en que, del grupo familiar, digo. Y si querés, si a vos te parece bien, nos querés contar un poco desde tu experiencia personal, un poco y haciendo una analogía con el resto, porque vos me parece que sos una privilegiada, ¿no es cierto?, en cuanto a que sos una persona formada, instruida, y venís trabajando mucho y duro con respecto al tema y justamente tratando de hacer un trabajo social muy importante. Si a vos te parece bien, si nos querés contar desde tu experiencia personal todo lo vivido, como para poder, para que la gente sepa bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta vulneración de los derechos humanos del colectivo trans y travesti. Sí, bueno, personalmente yo tuve la posibilidad de tener una familia que me contenía, que me respetaba, y que mi familia en los años 60 no entendía que ese niño estaba todo el día vestido de mujer y era yo. Entonces no entendía qué le pasaba. Papá y mamá nunca escucharon la palabra LGBT. Papá y Claro. mamá nunca escucharon la palabra trans, travesti. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Yo nací en el año 66 y en los 70 yo tenía 4 años y estaba, a cada rato me vestía de mujer. Cosa que hoy los padres sí tienen, algunos, la mirada, la visión de decir, ¿qué le pasa a este niño? Entonces, todo avanzó mucho, pero avanzó mucho a fuerza de mucho sacrificio, de mucha lucha, y mucha gente quedó en el camino, porque eh, los registros de fallecimientos en Argentina y en toda Latinoamérica es tremendo la cantidad de personas trans que fallecen. Allá por el 2001, yo me encontraba, había abandonado mi carrera de ciencias económicas, y dije, estoy harta de Argentina, estoy harta de lo que está pasando, necesito conocer otros rumbos, y terminé yéndome a Europa, siendo yo portadora de una doble nacionalidad. Tengo un pasaporte italiano, lo que me permitió ingresar con mucha facilidad a Europa, ¿no? Entonces digo, bueno, acá voy a encontrar más derechos humanos, voy a poder rearmar mi vida, Pues no, o sea, no, era un sueño. ¿Y dónde terminé? Terminé en la prostitución. ¿Y dónde? O sea, bueno, fui una de las prostitutas más miradas de las ventanas en Ámsterdam. Así se los digo, se los cuento, ¿no? Entonces, cuando ingreso a ese mundo, me encuentro con que había todas las drogas existentes en el mercado, en el mundo, estaban allí. Me encuentro con un mercado de prostituyentes muy consumidores, casi todos, y me encuentro con con una sociedad completamente indiferente a lo que sucedía en ese ámbito de la prostitución. Y de hecho, que el Estado holandés se había lavado las manos y había puesto la prostitución en manos privadas. ¿Por qué? Porque había empresarios que manejaban las ventanas, las famosas ventanas. Y bueno, ¿cómo explicar que no paraba de consumir drogas? Durante 4 o 5 años fue consumos, para soportar un promedio un récord que tuve fueron 22 hombres en una noche. Entonces llegó un momento que yo misma sabía que me estaba haciendo daño, que no, ¿cómo es? Que era tanto consumo de
drogas, yo estaba haciendo daño a mi vida. Y bueno, Ahí yo te interrumpo un momento, Marcela, y te pregunto, esto de la prostitución, o sea, va de la mano y está, digamos, va de la mano con la droga, o sea, es inevitable que quien ejerce la prostitución no consuma, porque para poder tolerar semejante, digamos, autodestrucción, ¿no? La mayoría consume droga para poder tolerarlo, digo, pregunto, desde la ignorancia. sí, sí, completamente. Los consumos problemáticos ingresan al mundo de la prostitución de inmediato. O sea, un 10% de personas que están en el ámbito prostibulario se encuentran por fuera, pero hay un 90% ¿Sí? que tienen No hay problemas de cuerpo que consumo. resista, no hay cuerpo que resista lo que vos estás manifestando, digamos, si no es con algo, con alguna sustancia, porque realmente digo, ¿no? Sí, realmente, o sea, las drogas duras, la mayoría de las veces, son las que te sostienen y las que te permiten enfrentarte a diferentes hombres, a diferentes personas para enfrentar la prostitución. O sea, son las drogas las que sostienen a la prostituida. Y aparte, la prostituida también entra en ese negocio, que hoy en Argentina es un gran problema, y en toda Latinoamérica y en todo el mundo es un gran problema. El tema del mal llamado narcomenudeo, ¿no? Porque los explotadores, los que entregan las drogas, hay mucha gente explotadora. Estos términos de explotación sexual, trata de personas, hurto, robo, es muy, muy paralelo con la prostitución y con el colectivo trans y travesti. Eso es lo que nos pasa realmente. Entonces llega un momento que esos cuerpos no se dan cuenta que ingresaron enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué sucede? Sucede lo que tiene que suceder. Termina ingresada una compañera en el Hospital Muñiz, por si tiene la suerte, ¿no? De ingresar al Hospital Muñiz, y al cabo de 48, 72 horas muere por una tuberculosis, o por una infección pulmonar, o por enfermedad de transmisión sexual que no fueron detectadas en tiempo y término. ¿Por qué? Porque la vida de la prostituida es una vida que va de noche, te vas a dormir a las 7 de la mañana cuando todo el mundo se levanta, y no tenés acceso a la salud pública, que casualmente se produce a las 6, 7 de la mañana cuando una va a hacer sus controles. Y por supuestísimo que ese 90% de personas prostituidas que se encuentran sin obra social, como algunas de nosotras que hemos tenido la suerte y la capacidad de entrar al empleo formal, tenemos una obra social importante con la cual tenemos acceso a una salud de calidad en instituciones que no tenés que estar esperando 3 horas, 2 horas, no tenés que estar en una guardia, todo es como muy rápido en el sistema de salud privado. Entonces, todo esto hace que la identidad trans y travesti tenga un promedio de vida de 35 a 39 años. Yo lo comenté antes, llevamos 91 muertes, 92, porque hoy falleció otra, 92 muertes en lo que va del año 2020. A la par del femicidio, quiero decir que es gravísimo, es horrible, el machismo le está haciendo mucho daño a las mujeres cis. ¿Hay algún observatorio en cuanto a esta problemática? ¿Hay algún observatorio donde ustedes se puedan dar cuenta de lo que vos me estás diciendo? Porque
los casos por los cuales mueren muchas de las personas trans y travestis obedecen a razones de salud, bueno, cuando no es en otras ocasiones, ¿no? Digo, ¿hay algún observatorio que de alguna manera contabilice esto? Porque es importante dar cuenta de la problemática, porque parece ser como un círculo vicioso, digamos, ¿no? El tema de las adicciones, el tema de todo lo que pasa al colectivo, digamos, y esto de la expectativa de vida de los 35 años, 40 de una persona trans. Y pregunto, porque mueren de diferentes causales, digamos, ¿no? En cuanto a eso, pregunto, así como hay un registro de femicidios, ¿hay algún registro de travesticidios? Pregunto, desde la ignorancia. No. ¿O están incluidas dentro de... Somos la única organización social. Ahora se fueron sumando un par más de compañeras, así como aisladas, que están publicando las muertes. Pero el Estado no tiene ningún registro. Bueno, esto es importante, lo que estás, por eso ningún digo, registro. es fundamental, porque acá lo que vos estás contando, ¿no? Todo el entramado, ¿no? Por la cual, o sea, la trans y travestis padece, ¿no? Por el tema del consumo de drogas, por el tema de las enfermedades de transmisión sexual, bueno, por y por la violencia, o sea, hay diferentes cuestiones que atraviesa al colectivo que ameritan, me parece a mí, ¿no es cierto? Esto, o sea, hablando con vos, digo, acá está faltando esto, ¿no es cierto? Un observatorio que las incluya o dentro de lo que serían, digamos, los femicidios, o un observatorio de travesticidios, o un observatorio para dar cuenta de la realidad y visibilizar esto que estás comentando. No puede pasar desapercibido, digo. Sí, yo creo que acá hay una cuestión que es fundamental, que tenemos que tenerla como eje central. El trabajo es lo que dignifica a todas las personas. Exactamente. El trabajo formal, el empleo decente, poder tener vacaciones pagas, poder gozar de aguinaldos, poder gozar de derechos laborales. Exacto. La prostitución no es un trabajo, nunca lo será, pero hay algunos sectores muy románticos que mienten y que desfiguran el contexto real y te hacen creer de que yo decido sobre mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi vida, yo decido. Pues no, no es así. La prostitución a nosotras lo único que nos ha traído ha sido problemas y es un lugar en donde una vez que vos pasás por ahí, como fue mi vida personal, que yo fui prostituta, y cuando te das cuenta de que vas por muy mal camino, salís disparada. Pero ¿quién sale disparada? Quien tiene las herramientas intelectuales para entenderlo. Quien tiene herramientas para entender de que te estás haciendo mucho daño. Por eso yo estoy hablando hoy con ustedes. Tal cual. Por eso tal cual. Volví a la Argentina en el año 2011. Y cuando volví a la Argentina, yo volví totalmente empoderada, diciéndome a mí misma que yo tenía que trabajar por mi compañera, por mi colectivo, porque yo veía la realidad, que muchas compañeras travestis terminan entendiendo o terminan entrando en ese discurso, somos trabajadoras sexuales. Yo comparto, adhiero a tu postura y comparto a lo que vos decís, porque no lo considero un trabajo porque considero que es autodestructivo y que no hay una autonomía de la voluntad en ese sentido cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad extrema, como lo es el colectivo trans y travesti, que no tiene acceso al sistema educativo, al sistema laboral, al sistema sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona está sumida en esa situación de vulnerabilidad,
¿Hasta qué punto podemos hablar de autonomía de la voluntad y decir esto es un trabajo y yo decido hacerlo? A mí por eso digo, hay una línea delgada y hay muchos que están a favor y otros en contra. En mi caso particular yo hablo desde mi forma de pensar, adhiero a lo que vos estás diciendo, Marcela, por supuesto, y también me parece muy interesante el trabajo que vos venís haciendo en consecuencia con lo que estás diciendo, que es esto de poder abrir espacios para que el colectivo se forme, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante el laburo que ustedes vienen haciendo desde la Rosa Naranja, que te pido si podés nos contés de qué se trata la Rosa Naranja, para quienes no la conocen. Bueno, nuestra organización desde el año 2011, cuando yo regresé al país, comencé a militar muy fuerte por las personas trans y travestis. Por cuestiones de la vida, en el año 2013, yo tuve la suerte de ser contratada en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ese, ya venía trabajando yo en un territorio. Yo soy activista en el barrio de Constitución, que es una zona roja en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nuestro trabajo fue tenderles la mano a las que peores estaban. Desde el primer día trabajamos muchísimo con el tema de los consumos problemáticos, ingresamos muchas compañeras a una institución que se llama Laura Bonaparte o ex Cenarezo. Allí hay una compañera que nos abrió las puertas, Edith Benedetti, que es la directora del centro. Trabajamos todo lo que pudimos y constantemente con un mensaje: chicas, tenemos que estudiar, el futuro es otro, el futuro no está en la calle, no está en la prostitución. Ese es nuestro mensaje constante. ¿Y qué generamos? Terminamos generando un aula. 2018, 2019, tenemos un aula que nos facilita el Ministerio Público de la Defensa, el edificio donde yo trabajo me facilita el espacio. Entonces ya tenemos una promoción, 2 promociones de chicas egresadas del primario que recibieron su título en la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahora en el mes de marzo íbamos a comenzar a hacer el FINES, porque realmente nosotras no tenemos ningún futuro en la prostitución y en las calles. El futuro está en otro lado. O sea, si nosotras queremos sobrevivir, somos supervivientes ya algunas, Sí, sobrevivientes. Yo tengo 54 años y soy una sobreviviente. No pareces, ¿eh? Igual. Ahora te pregunto, Marcela, y esto que hacen en Capital Federal, la Rosa Naranja, ¿no tiene sucursales ni filiales en otros lugares? Porque esto que están haciendo, la verdad, ¿no lo probaron en hacer también, extender los brazos a diferentes lugares? Porque, pregunto, ¿la Rosa Naranja, los docentes de la Rosa Naranja son del colectivo o son personas, o no son del colectivo, ajenas al colectivo? Somos todas trans. Todas trans. Bueno, pero algunas trans que quieran formar a otras trans en otros lugares, en otros espacios, con otras universidades, en convenios, o sea, esto no se puede diversificar porque es excelente lo que hacen, pero está ahí en Capital. Digo, la provincia de Buenos Aires es extensa y el interior de las provincias también. Sería muy bueno avanzar en este tema porque es muy interesante lo que vos estás haciendo, que también se puede hacer en otros lugares donde se necesita, ¿no? Porque esto de la educación es clave, es clave, es clave. Ojalá lo pudieran replicar y diversificar, porque esta es una realidad concreta que se necesita para poder estar integrada en el sistema. Y no, porque ya digo, y empezar, o sea, yo digo, las claves son la familia, y por eso también es importante, como hablábamos la vez pasada, cuando hicimos la previa, que nos hubiéramos quedado toda la noche hablando, porque fue muy interesante este tema de la infancia trans, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a visibilizar la cuestión, más que todo para instrumentar a muchos padres que hoy por hoy a lo mejor están desconcertados en cómo
de cómo manejar esta cuestión con sus hijos, porque en general los padres quieren la felicidad, ¿no?, de sus hijos. Y a veces, por supuesto, estos mandatos patriarcales enquistados no les permiten tomar la dirección correcta y de alguna manera esos niños terminan, digamos, frustrándolos y excluyéndolos, y ahí empieza la primer victimización o vulneración por parte de la familia, donde son excluidos en el primer grupo, en el grupo primario. Entonces, es importante que se brinde la información y que se difunda de manera constante, más que todo para que los padres, más que todo el ESI, ¿no?, tanto en las escuelas como en los grupos primarios, en las familias, esta información de cómo orientar a los padres ante estas cuestiones, ¿no es cierto? Eso me parece que es el eje central. Y después, por otro lado, el tema de generar espacios para la educación del colectivo, para que justamente realmente exista esta posibilidad, ¿no?, concreta a lo largo y a lo ancho del país, digo, Marcela, reflexionando con vos. Sí, yo creo que uno de los hitos fundamentales con la infancia trans, que la trajiste al debate, lo generó Gabriela Mancilla con su hija Luana, cuando la CHA la comunidad homosexual argentina, estuvo gestionando el DNI de Luana, de la niña trans. Entonces, a partir de ahí en Argentina se comenzó a hablar de las niñeces trans, ¿no? Y es un tema que está ahora mismo instalado y que todo lo que es provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, es un tema que se habla, pero en la Argentina profunda que tenemos es mucho más difícil. En algunas sociedades todavía hay mucha. No sé si vos me escuchás, pero en este momento es como que... Masivas, todas, la mayoría, somos muy pocas las privilegiadas que nos dejaron o porque no sabían qué pasaba o por ignorancia o por lo que fuere, ¿no? Entonces, y después cuando se enteraron o se dieron cuenta, bueno, no te vamos a matar porque sos nuestro hijo, porque te queremos y qué sé yo, bueno, hacé lo que puedas, pero trata de no ir por el camino de la prostitución, fue lo que me dijeron a mí. O sea, no vayas por ahí, por favor, porque ellos sabían que la nena había andado prostituyéndose por ahí. Entonces, bueno, yo acepté lo que mis padres, el mandato de mis padres y dije, bueno, ellos me ayudaron económicamente durante un proceso, un tiempo, hasta que yo pude tener mi empleo formal, que tengo que decir que soy una privilegiada, ¿no? Pertenezco a un 5% de personas trans y travesti que están incluidas en el empleo formal, hay un 95% que está excluida, ¿no? Tremenda la Entonces, realidad, tremenda, es tremenda. Por eso queremos esto, ¿no? De generar, o sea, de sensibilizar y generar más oportunidades, por supuesto. así que bueno, ustedes como abogadas tienen una gran trabajo, una gran misión que tiene que ver con la defensa del colectivo trans y travesti. Tiene que ver con esa empatía, ¿no? Que podrían ustedes, en los casos, cuando se presenta una persona trans en un litigio o es encausada por narcomenudeo, que la mayoría de las compañeras son encausadas por el narcomenudeo, las cárceles de la provincia de Buenos Aires, montones de personas travestis detenidas, privadas de su libertad, la mayoría tiene que ver con el narcomenudeo. Entonces, bueno,
esto de tener una perspectiva de género, ¿no? Como abogadas, creo que nos puede ayudar a nosotras a generar otra vida, ¿no? O sea, comerles la cabeza a las pibas, decirle, mirá, loca, o sea, ponete a estudiar, formate, salí de la prostitución, hacé otra cosa, porque este cuento ya está finiquitado, ¿viste? Esto ya no es así. Tal cual, tal cual. Y que no es fácil, ¿no es cierto? No es tan fácil igualmente. Entiendo que hubieron cambios, se están produciendo ciertas modificaciones o transformaciones. Hubo una reciente ley de cupo laboral trans, ¿no? Algo se está moviendo en el avispero, pero falta mucho, pero mucho por delante, ¿no? Porque todavía existen sectores a lo mejor muy conservadores y fundamentalistas que no admiten o que no admiten al otro, que no reconocen, no legitiman la existencia del otro, otra, y hablo no solamente del colectivo trans y travestis. Semanas atrás estuvimos conversando con referentes de pueblos originarios. Digamos, hay una situación realmente en cuanto a la poca tolerancia hacia el otro, ¿no? Otro, diferente, disidente, distinto, y más si es pobre, por supuesto. Así que bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Sí, sí. Por lo pronto, lo que ustedes vienen haciendo desde la asociación es muy, muy interesante. Y ojalá se sumen más para que puedan tener mayores posibilidades y aparte esto, ¿no? Que se haga realidad la continuidad de los estudios para que puedan también tener un estudio secundario, porque esto de fines está en toda la provincia de Buenos Aires y lástima que la pandemia justo cortó esa posibilidad. Ojalá la puedan retomar, reactivar y de alguna manera poder darles la continuidad pedagógica y la revinculación que tanto se necesita, porque hay programas, ¿no? A nivel provincia de Buenos Aires para seguir, continuar estudiando, porque yo soy docente también del nivel secundario, y a pesar de las diferentes cuestiones de conectividad y demás, se continúa educando y se continúa vinculando. Por eso estaría muy bueno que todavía se pueda llegar a rescatar de algunas maneras, porque se puede, o sea, un poco el ciclo lectivo 2021, ¿no? Por este año que medio se perdió en cuanto a lo que es la formación, para darle continuidad a esto que vienen haciendo desde el ámbito educativo, ¿no? Sí, Ojalá realmente. sí. Nosotras en nuestro espacio tuvimos una continuidad virtual, pero lo que Sí. sí nos dice, porque el programa de estudio que se llama PAEBIT en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que no se van a dar para aprobado el año. O sea, las chicas trabajaron toda la pandemia, algunas más, otras menos, pero trabajaron con nuestra maestra Karina, pero no, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un programa que depende de ellos, ya dijo, no se va a dar por aprobado el año, ¿eh? O sea, no. Pero bueno, estamos en una lucha. Y a pesar de los procesos políticos que llegaron, bueno, Alberto Fernández, presidente, el Frente de Todos, y llegaron con un impulso muy fuerte Sí. hacia toda la comunidad LGBTIQ+, y se creó un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, donde tenemos una representante trans, que es Alba Rueda, Eli Gómez Alcorta al frente de ese ministerio, pero todo lo que se hizo hasta el momento no nos alcanza. Totalmente. No nos alcanza. Este es el momento, Marcela, porque claramente, bueno, esta gestión política, el gobierno, o sea, desde que asumió, o sea, un poco las palabras inaugurales de nuestro presidente fue justamente, o sea, de marcar un proyecto popular, social e inclusivo, ¿sí? Y ahí el tema del ministerio, del nuevo ministerio, es algo muy importante. Por eso digo, este es el momento, esta es la oportunidad.
No sé si estás ahí o se corta, o si estoy sola hablando, Marcela. ¿Estás ahí? Sí, Sí, porque por momentos se congela como la imagen. Pero este es no, el momento, esta es la oportunidad, este es el momento. Y ojalá se sigan, por supuesto, abriendo, en realidad. Pasa que, claro, a veces me resulta hasta contradictorio tener que hablar de pedir un derecho, porque digo, como mujeres, como colectivos, como trans, como travestis, como pueblos originarios, tener que andar peleando por los derechos que ya que tenemos que tener, o sea, digo, y que nos quitaron y que nos vulneraron, y o sea, que nos restituyan esos derechos. Y más todavía, en particular, bueno, no quiero dejar a nadie afuera porque los pueblos originarios también tienen una historia de lucha y muy fuerte, pero digo, sí. hoy estamos hablando de colectivo trans, digo, donde también, por lo que estábamos conversando el otro día, hay por ahí dando vueltas el tema de la ley, la reparación histórica de todos estos años, ¿no? De la violencia, discriminación, marginación que sufrió el colectivo, y ojalá puedan lograr que esta ley de indemnización o reparación les dé un incentivo como para poder seguir peleándola, porque por mínimo que sea, o sea, si es una pensión, no sé a dónde va a apuntar en cuanto al monto, digo, ¿no? ¿Cuál será el equivalente? Digo, pero esa es una posibilidad más que trae un ingreso por lo menos mensual seguro, una obra social, y entonces eso va a ser muy importante para el colectivo. Tiene que ser No, urgente, tiene que ser urgente, urgente, porque lo urgente. planteamos, el tema de la reparación histórica, tenemos una ley, reconocer es reparar a todas las víctimas de la violencia institucional que vos acabas de nombrar, y que estuvo dormida en un cajón durante años. Y ahora, después de que y estuvimos trabajando mucho con el tema del cupo laboral travesti trans en el Estado, ahora como que volvió a flotar ese proyecto de ley. Y estuvimos ya reunidas y trabajando para poder ponerlo en agenda, ¿no? En agenda política y pública. Exacto. Y, Esto es y lo que ayer, pasa es urgente. que los tiempos de la política y los tiempos de sociales y mucho más aún en pandemia son muy lentos, muy Sí, lentos. Y hay muchas personas trans y travestis ya mayores, las pocas que llegamos a partir de los 40, 45, 50, algunas de 60, que no tienen tiempo porque están viviendo en una situación de pobreza extrema. totalmente. Entonces, tenemos que ser muy efectivas con lo que estamos haciendo. Y como la política argentina es tan tóxica, ¿por qué? Porque no tenemos una oposición constructiva, tenemos una oposición completamente destructiva. Entonces, eso frena el resto de la construcción política. Se frenan los proyectos que entran al Congreso de la Nación, ¿se entiende? Entonces, estamos como en un momento bisagra en donde lo único que se consiguió políticamente fue un subsidio que se llama potenciar trabajo de 8.500 pesos. 8.500 pesos no llega, sos indigente, Mm. no llega a la línea de nada. O sea, con 8.500 pesos o comes y ni siquiera podés pagar la habitación de un hotel. Entonces, Totalmente. esto es muy preocupante. Y no piense la militancia LGBTIQ y más que hemos ganado ninguna batalla, porque todavía el proyecto de cupo, si bien tenemos un dictamen a favor, ahora tenemos que ir a las cámaras a pelear ese proyecto de ley. ¿Cuándo va a ser? Estamos finales de octubre, noviembre. En noviembre se termina la actividad parlamentaria. Entonces digo, ¿vamos a seguir esperando y seguir postergadas el colectivo trans y travesti? Pues sí, lamentablemente tengo que decirlo. Seguimos postergadas y las compañeras se mueren y las compañeras tienen una vida
una pésima calidad de vida. Así que es eso lo que yo les puedo decir. Bueno, la verdad que como reflexión de cierre, Marcela, es fundamental y ojalá que esto lo escuchen quienes toman decisiones y quienes no, que no, digamos, que también que están, digamos, metiendo palos en la rueda, también lo escuchen y vean y realmente sean empáticos, ¿no? Y empáticas, porque no solo de hombres se trata, ¿no? Hombres y mujeres, y otras, o todas, todes y todas, puedan ser empáticos, sororos y puedan entender cuál es que esta problemática existe hoy y que en realidad existe históricamente y que esto es urgente. Esto es ya, que no puede Ya, esperar. ¿Sí? No puede esperar, porque el colectivo necesita ingresos, porque el colectivo necesita salud, porque el colectivo necesita educación, y necesita todos los derechos, por lo menos básicos, para poder tener una vida digna y para no morir y no seguir muriendo con 35 años y para salir de la prostitución. O sea, es todo un círculo vicioso de que si esto no se toma en serio y no se actúa en consecuencia, es como que seguimos rondando en lo mismo, ¿no? Así que es fundamental que esto realmente este, se tome conciencia de esto y que realmente el cambio se produzca. Yo tengo esperanzas que sí. Yo tengo esperanzas. Yo soy una persona optimista por naturaleza. Y esperemos que quienes toman las decisiones actúen en consecuencia. Acá Ever dice, no hay peor lucha que la que no se hace. Adelante, felicidades Marcela. Laura desde San Juan, creo que Ever es de España, mira vos. Creo. Laura, fuerza en la lucha por la restitución de los derechos. Bueno, mensajes de todos lados, felicitaciones, sigan trabajando. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio de reflexión y debate. Realmente son temas pendientes y urgentes que ameritan la toma de decisiones, acciones concretas, digamos, ¿no? No solamente del colectivo trans y travesti, sino en cuanto a género y de las diferentes colectivos que están siendo postergados y que vienen siéndolo históricamente. Así que lo único que te puedo decir es muchas gracias por compartir tu experiencia, porque es muy esclarecedora y puede servir para otros. ¿Mm? gracias. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme y seguimos en Un contacto. gusto, un placer participar en el debate y estar con ustedes y que ustedes se interesen por las problemáticas de género, ¿no? Que es muy importante y creo que nos falta mucho como sociedad, toda Latinoamérica, avanzar con los derechos de la comunidad LGBTIQ y más, y no se olviden de que hace poco en la estación de Constitución llevaron presa a 2 chicas lesbianas por darse un beso. Entonces, sí, estamos muy lejos como sociedad porque en plena ciudad de Buenos Aires les armaron una causa y están procesadas. Entonces, ¿qué podemos esperar el colectivo trans y travesti si la policía, en complicidad con el Poder Judicial, ejecuta de esta manera una causa? Porque el Poder Judicial se podría haber excusado fácilmente y podría haber dicho, no, señores, ¿qué vamos a estar juzgando a 2 personas lesbianas dándose un beso? Es una locura total. Es inadmisible, es inadmisible. Que no existe. Entonces es muy importante que las cuestiones de género se aborden y se aborden con seriedad y con perspectiva de futuro también. Totalmente, totalmente. Bueno, y éxito en la lucha, y bueno, y acá estás en contacto con nosotras. Muchísimas gracias, Marcela, fue un placer, un gusto y a seguir en la lucha. Te mando un beso enorme. Nos vemos. Gracias, muchas Hasta la gracias. próxima.